Bien, ya estamos aquí. Vean ustedes, Ana Francis Moore está detrás de unas manos que se están moviendo, igual que Rivera Calderón, Horacio Franco. Esto es para que nos tomen las huellas digitales, para que nos lean la suerte, para que nos lean la mano. Ana Francis, tú vas a que te lean la mano, a que lean el café, a que lean la borra del café. No ha sido lo mío, la verdad, pero ¿se acuerdan del de Coyoacán? El de Sí, sí, que te sí, sí, pescaba y sí. riájale, y luego te ponía unas sobadas de brazos y Sí, era así sí, de sí, sí. muy Le leo manchado la cuando mano, le leo es la Sí. muy suerte, le digo dónde vive la otra para que se la vaya a trompear. sí. Sí. O las Así gitanas es. de la Roma también, las famosas Sí. gitanas No, de no, Roma y yo sí le Condesa. suyo, Julio, yo sí le suyo Sí. porque vaya a ser. Pero ¿crees en algo más allá de lo objetivo o concreto? Sí, Sí. ya sabes que soy una mujer de fe, una Eres señora una- de familia de fe. Bueno, pero no me refiero específicamente pues a la religión o a la creencia suprema, pero horóscopos, augures, algún tipo de las galletitas chinas de la suerte, algo Ah, así. las galletitas chinas son básicas. Fíjate que ahora que Martí Batres dio su informe de los 100 días, que estuvo fantástico, o sea, informe todo bien, no sé qué, pero cuando leyó su galletita de la suerte de hace 100 días, se ganó mi corazón para siempre. Fue un detallazo, la verdad, fue un detallazo. No, las galletitas de la suerte, claro que las leo y las guardo. Fíjate, aquí de hecho en mi teléfono traigo una que dice: cada palabra del levanta o derrumba, daña o cura, maldice o bendice. Y me lo tomo muy en serio. Pero si te fijas, las galletas de la suerte en general te dan sabios consejos. Sabios consejos. Los Sí, sabios sí, Se me sí. consejos. hace que, Te voy a decir en se qué me hace confío. que son Confío las mucho en la galletas. intuición. Son otras galletitas. No, confío mucho en la intuición, Julio. En eso sí, confío ciegamente. Me costó muchos años entrenarla y confiar en ella. Y en mi intuición confío como si fuera la verdad absoluta. Órale. Ujú. Fernando Rivera Calderón, dinos por favor en qué confías tú en ese tipo de mecanismos de adivinación, por favor. Mira, Julio, yo los saludo, queridos amigos, me da gusto verlos. Yo desconfío hasta de mí mismo en el espejo y de lo que yo mismo me digo a mi cabeza, ¿no? O sea, soy un Haces bien. desconfiado enfermizo, pero a la vez también me doy oportunidad y invito a la banda, porque es muy relajante, darse oportunidad también de intentar acercarse a las creencias de los demás y de repente sentir como que uno cree en todo. Yo soy como ese niño de la película que rezaba a Buda y a Cristo y a Krishna y a todos, porque finalmente cada deidad tiene lo suyito, ¿no? Yo no Al despreciaría que los pegue. poderes de nadie, al que Al que pegue. pegue, ¿sí? Pero me recuerdas ahorita una frase que me decía el gran Fernando Marcos, cronista deportivo, todólogo profesional, que yo, como les he contado, compartí pupitre con él cuando trabajaba hace muchos años en el periódico El Nacional, y él siempre me decía que los mexicanos éramos muy curiosos, que porque éramos capaces de creer en los ovnis, en los muñequitos de Maussan, y éramos capaces de creer en el agua del Tlacote, y éramos capaces de Mm. creer en los aluches, pero dudábamos si López Obrador, si el Tren Maya es de verdad o si la refinería no es un acto de propaganda. O Ujú. sea, decía que teníamos una capacidad para creer en cosas sobrenaturales y un escepticismo natural para creer en lo real, en lo que sí sucede. Y Ujú. bueno, pues yo creo que tú, Julio, como periodista, te das cuenta cómo a veces los rumores tienen mucho más, pegan mucho más, o cómo a veces las noticias falsas o las noticias manipuladas específicamente pegan mucho más que una noticia pues que se da de una manera, digamos, estrictamente periodística, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo. Yo me doy el lujo de leer los horóscopos y de escuchar al señor que le hacía así, y te mandaba todo su amor, y reviso la luna y veo si Mercurio está retrógrado, pero finalmente hago lo que tengo que hacer yo para sobrevivir. No lo dejo en manos de la luna ni de los astros, aunque pues si pueden echar la mano, pues bienvenidos. Yo no Bien, le pido a la luna. Luna. Órale. Horacio Franco, ¿cuáles son tus métodos de adivinación? ¿Crees en tu intuición o siempre eres pragmático, objetivo y así directo?
Soy pragmático, objetivo y directo, pero me gusta mucho. ¿Sabes qué me gustaba antes? El I Ching, ese oráculo chino Ajá, maravilloso. Yo seguía sí. mucho el I Ching porque tiene coincidencias, como siempre son frases universales, son frases muy de trabajo, positivas, de seguir tu intuición y de no dejarse guiar por lo negativo, lo que quieras y mandes. Era muy lindo cuando era yo más joven, ¿no? Pero ahora cada vez menos, ¿eh? O sea, nada, nada. O sea, es muy divertido que te lean la mano. Es muy Esa divertido que te frase es lean. buenísima. Es Era muy muy lindo divertido. cuando era yo más joven. Amo Sí, Sí, tu pero sí, ya frase. sí. cuando, Ya. mira, hoy me puse exactamente este cuadro que está aquí atrás. Como dirían los cubanos, catacatra, ese soy yo, es un Jonás, pero me puse así porque así estoy ya ahorita, esta semana he estado todo el tiempo así, yo, como Pero estoy en Horacio, pues, ese cuadro. Horacio, si tú eres un bebé de luz, eres un ser luminoso, ¿cómo crees? No, pues mira, pues dicen como, sí, no, fíjate que no, ¿eh? Ya llega un momento en el que dices, no puede ser, o sea, es que no nos pueden hacer esto, no nos pueden hacer lo de Yotzinapa, no nos pueden hacer lo de García Harfuch. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso, pero llega un momento en el que dices, no, y aunque quieras ir al Lichín y consultarlo con la señora que te lee las cartas o que te lee el frijol o lo que sea, o el café, ya no confías en nada. Dices, no, es que de veras nos va a salir el tiro por la culata a todos. Bien, Horacio. Julio, Sí, es que yo quiero Ana contar una Francis. anécdota con respecto a la intuición que es muy... Hace añísimos, Nora Huerta y yo hacíamos un espectáculo en Semana Santa, era La Pasión según la Frutástica y la Tacha, que son dos personajes que tenemos borrachitas muy simpáticas. Entonces, en una parte del espectáculo sacábamos la Biblia y le pedíamos a la gente que la abriera en cualquier página Ujú. y que eso le iba a decir su destino, pues, ¿no? Mm, La gente lo abría, señalaba y entonces leíamos un pedacito, un versículo, y a partir de ahí hacíamos una improvisación demostrándole a la gente cuál era su destino. Y era de risa loca, pues, ¿no? Porque era, pues, justificar 3.600 ideas babosas. Pero lo que es muy interesante de esos ejercicios de improvisación que usamos mucho en el teatro ujú. es que te saca un montón como de las ideas colectivas que están sonando. Es decir, a partir de ese pretexto de casualidad, puedes sacar un montón como del subteniente de las ideas que están sonando. Y entonces de pronto hacíamos unas lecturas políticas súper interesantes a partir como de lo que estaba sonando en el ambiente, ¿no? Y ya, no sé si mi anécdota sirvió para algo, eh, pero ves, Julio, la intuición, ahorita si quieres te saca tu Biblia que tienes allá al lado, Julio, que yo Sí, sé que sí, siempre sí. la tienes aquí al Claro, lado. así es. No, no sé. Y ya. Podemos hacer el numerito ese que hacía, no sé si recuerden los más veteranos, Wolf Rubinsky, ese gran actor que tenía un acto Sí. al final que se vendaba los ojos y le decía a su asistente, Rubinsky. y dígame usted qué Dime es tú. lo que tiene ahora Ana Francis en la boca, de qué color es y a qué Exacto. sabe. Y Wolf Rubinsky adivinaba todo, sin Sí, sí, ver, sí. como Todo. los de la Alameda, tienen ahí Ajá. una telepatía muy singular. Así es, así es. Bueno, Horacio Franco, ¿qué te dice la intuición? ¿Por qué estás tan... ¿Cómo estás? ¿Triste, decepcionado, Desolado, así desolado? como el cuadro, ¿Por así qué? como esa pintura. Porque A están ver, a pasando ver. cosas que no esperaba que fueran a pasar, que estaba seguro que mi intuición me decía, no pueden hacer esto, no debe decir esto el presidente, no pueden estar haciendo esto por, por muchas cosas, pues, porque bueno, obviamente como ciudadano tú estás con una línea de pensamiento de izquierda, estás contento y sigo contento con lo que ha hecho el gobierno, sigo contento con las mañaneras, sigo contento apoyando la transformación que se da en términos de desempleo, en términos macroeconómicos, en términos de lo que ustedes quieren de obra pública, bla. Pero es que estas cosas a las que hablabas hace rato con Leti, con Federico Bonazo, dos grandes a quienes mucho quiero y admiro, y lo que está pasando con Ayotzinapa, la misma entrevista a Vidulfo, etcétera, pues son no quisiera, dijo, no, son los prietitos en el arroz, como decían antes, discriminatoriamente, pero son los puntos negros que están en un momento dado, pues no nada más ensombreciendo, sino poniéndonos a todos en un grado de alerta y un grado de pánico. O sea, yo me siento así como o sea, de veras, pero también con mucho pánico, porque el pragmatismo, bien lo dijo Federico y lo dijo Leti también,
El pragmatismo ya en un momento dado, cuando están cimentando las bases de una transformación, no ha lugar, no queda ya simplemente. Y también con los candidatos que están escogiendo, también con la gente que está queriéndose meter a Morena, dices, es que no deben hacer esto. También con un dirigente de Morena como Mario Delgado que lo está permitiendo, no debe pasar. O sea, hay bases de Morena, hay bases que están ahí queriendo hacer las cosas bien y tratando de hacer las cosas bien. ¿Y por qué esas bases no tienen derecho o no las entrevistan o no figuran? El que figura es Omar Garza Harfuch en los medios de la derecha, en los medios masivos de comunicación, donde lo ponderan y lo ponen como una muy, 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 muy buena opción. Bueno, y entonces, ¿qué? O sea, ¿dónde va a quedar el pueblo? ¿Dónde va a quedar realmente la real definición del pueblo en estas candidaturas, ¿no? ¿Dónde es Bueno, nuestro Morena? ¿Dónde es nuestro? pertenecemos? Yo no pertenezco a Morena, pero es el partido con el que me identifico. ¿Dónde vamos a hacer nuestra la política? ¿Dónde va a ser la política pública cada vez más pública? gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de estos planteamientos que hace Horacio y tu reflexión personal? Yo creo que tiene toda la razón. La verdad es que yo estoy muy entusiasmada viendo justamente la manifestación de todo el mundo. Es decir, lo que las personas que yo considero más decentes y honestas de la izquierda están diciendo en voz alta, pues a mí me emociona mucho, Julio. Yo les contaba la semana pasada, yo respaldo a Clara, por lo cual tengo que ser como también muy cuidadosa de lo que pueda pensar de los otros compañeros. Pero, por ejemplo, las preguntas que lanzó Temoris Greco el otro día, pues me parecen absolutamente pertinentes, pues, ¿no? Em, Creo que si Omar se está metiendo al juego político, pues tiene que aprender entonces a ser político. Y de esto se trata la política, de responder esas preguntas que son súper incómodas, súper difíciles, y de responder con cosas que a la gente ¿cómo se dice? Le satisfagan. Y si tu respuesta no satisface, pues responder hasta que tu respuesta responda, pues, ¿no? Y eso es política. Entonces, y yo creo que es un momento muy emocionante, pues, ¿no? Creo que la verdad, eh, es decir, eh, se veía venir un poco cuáles eran las 4 personas candidatas de la Ciudad de México y me disculpo mucho por no tener un análisis de los otros estados de la República. La verdad es que los nombres, salvo uno que otro, me quedan súper lejanos, desconozco los contextos y he estado bien clavada en el contexto de la ciudad. Pero en el contexto de la ciudad, pues es un momento muy emocionante, es bien padre ver a tanta gente opinando de forma tan contundente. Eh, para mí, para mí la ruta es clara, pero además es que la decisión es clara hacia la izquierda, no tengo dudas en eso, no tengo dudas de que de estar colocada en el lugar que me hace estar bien en el mundo, que me hace dormir en paz y que es el lugar correcto de la historia. Y sí confío en la comisión de elecciones, sí confío en el partido en términos de que la encuesta vaya a ser real. Hasta ahorita no tengo razones para desconfiar de eso. Y confío también en la gente de la Ciudad de México. Ojalá que de veras la Ciudad de México sea una ciudad de izquierda y que escoja por la izquierda. Ana Ese Francis, es mi, dices mi es convencimiento, ¿no? emocionante. ¿Tu emoción es de decepción o de entusiasmo? No, mi emoción es de entusiasmo por lo que está haciendo el movimiento, por lo que está haciendo la militancia. Yo nunca había visto eso, Julio, como Oye, si tanta la ebullición pelan, pero si la, y si la tanto. pelan, si la pelan a la Pero no te militancia. pierdas, Horacio, no te pierdas. Es decir, la gente va a elegir en una encuesta. Las 4 personas que van a ser encuestadas ya están. Entonces, no tengo idea de si los números le hayan Ujú, afectado a ujú. Omar en estos días y para adelante. Yo querría suponer que sí, pues, ¿no? Entonces, si la gente de la Ciudad de México lee, es decir, y con leer no me refiero, sino lee las circunstancias, lee la situación, etcétera, pues entonces ocurrirá lo que personas como nosotros estamos esperando. Entonces, más bien, o sea, eh, podemos seguir como en el galimatías de por qué está colocado tal o cual candidato. Si quieren, le seguimos ahí, no seguimos, ¿cómo se llama? Cortando las venas por eso. Pero lo que en realidad me parece muy emocionante es toda la discusión que se está dando y que además la gente puede hablar. O sea, que además están diciendo unas cosas tremendas y pueden decirlo y no pasa nada. Es decir, no pasa nada en términos de represión, de bla, 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 lo que ya sabemos. Me parece que se está dando una discusión política real y eso me emociona. Y me parece que justamente la izquierda de la Ciudad de México está diciendo, no somos
no somos unanimidad y vamos a decir lo que pensamos, le pese a quien le pese. Y eso a mí me da mucha, o sea, me da mucha emoción ver a la izquierda de mi ciudad. Eso es lo que me Bien. da mucho orgullo. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas? Yo pienso, y lo he dicho una y otra vez, desde el hecho de postular, de permitir una postulación de García Harfuch, me parece una aberración, me parece un error político grave, más si todo indica políticamente que es una postulación impulsada, permitida o involucrada con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Él dijo que se iba, cuando renunció a su cargo, dijo que iba a integrarse al proyecto de Claudia Sheinbaum y luego optó por este camino. En fin, ¿qué opinas de este momento, Fernando Rivera Calderón? Bueno, hablando en específico del tema de Omar y de esto que dices, Julio, pues es que si fuera un error el asunto de Omar, pues es un error que se viene cocinando a fuego lento desde que pues, es parte del gabinete de la doctora Sheinbaum. Es decir, siento que evidentemente el tema electoral ha potenciado todos esos señalamientos y que no han sido hasta el momento suficientes las explicaciones y los deslindes que él ha estado haciendo en las entrevistas que le hacen. Coincido que las preguntas de Temoris me parece muy pertinentes y las de Temoris y las de otros que han surgido en el camino. Curiosamente, pues no hay manera de no ver y de que no nos llame la atención que pues yo no conozco entre la gente afín, digamos, y que piensa votar por Morena en la Ciudad de México, no conozco a nadie realmente que piense votar por Omar. O sea, mi realidad pequeña, mi parcela de realidad, no entra en lo que las encuestas ahorita están diciendo. Bueno, eso lo puedo entender a lo mejor, pero sí no deja de llamarme la atención que muchos de los grandes defensores de García Harfuch en este momento sean justo los mismos que apoyan a Xochitl, los mismos que denostan todos los días al presidente, los mismos que no le compran ninguna de sus propuestas, ni ninguno de los logros que ha habido en su gobierno, pero entonces sí se muestran muy empáticos con Omar, pobrecito, la campaña que le están haciendo estos cuates de Morena, cuando en realidad pues es la propia historia de Omar. Y bueno, la propia historia yo creo que de cualquier personaje ligado a las fuerzas de seguridad y a los temas de seguridad y de inteligencia y temas policíacos. O sea, yo creo que es muy difícil y hay que pues tener una, pues no sé si una carrera muy limpia o todo lo contrario para lanzarte a una posición de gran exposición pública como lo es esta intención de ser el candidato o el coordinador en la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso ligado no sé si lo veo de una manera tan contundente como tú, Julio, en el sentido de que no debieron ni siquiera permitirle postularse, porque pues la verdad es que, pues, o sea, si le van a impedir postularse a Omar por la cola que tiene, pues entonces se van a quedar sin la cuarta parte de candidatos que se están lanzando en este momento. O sea, creo que más bien ahí es la prueba, como dice Ana, y creo que ahí sí pues no debemos dudar tampoco de la capacidad de quienes vamos a votar o de quienes van a votar en ese momento, ¿no? O sea, creo que se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Nos queda claro que, bueno, por lo menos me parece que en esta mesa no somos muy partidarios de que Omar sea quien coordine la 4T en esta ciudad. Creo que tenemos razones muy claras para ello. Y pues nada más. O sea, lo triste es que todo este tema se debate pues en la semana de este 9 años de la tragedia, de la masacre de Iguala. Y bueno, pues la manera también en la que esto se vuelve nuevamente una herramienta de golpeteo político, pues digo, no nos debe asombrar, pero pues tampoco caigamos en la trampa, ¿no? Porque pues tenemos que aprender a lidiar también con esa impotencia y con esa frustración de que los temas trascendentales de seguridad en este país, pues no se van a resolver a la misma celeridad con la que se construye un aeropuerto o un tren o una refinería. Son asuntos que nos van a llevar muchos años y si nos empezamos a confundir en la ruta, pues creo que puede ser muy peligroso. Gracias, Fernando. Horacio Franco, Horacio. Julio, ¿puedo agregar Sí, algo? claro, Es claro, que Ana sí Francis. difiero de ti si la decisión de tener ese candidato es una mala decisión o no. No estoy diciendo que sea una buena decisión, pero
Y difiero de este asunto del pragmatismo, porque me parece que es más amplio que eso. Es decir, en el 2021 tuvimos una situación bien complicada por una serie de eventos desafortunados, traiciones, cagadones, etcétera, etcétera, y que realmente puso en peligro la ciudad, de que se pierda a la izquierda en la ciudad. Desde dentro te lo digo, sería trágico que el grupo del cártel inmobiliario gobernara esta ciudad, que es el grupo puntero de la derecha. Ni siquiera sé si es el candidato puntero, pero es con quienes se van a aferrar, porque son aferrados hasta las cachas. Y sería verdaderamente trágico para la ciudad que ese grupo gobernara. Ante ese escenario, me parece que hay decisiones que se toman. Ahora, también es cierto, y aquí viene la complejidad del asunto, que las personas no son piezas. Es decir, lo que estos 4 años ha sido el personaje Omar García Harfuch no significa que no vaya a hacer otra cosa. Y además de que tenemos, pues si no las teníamos, ya nos sembraron un montón de dudas y dudas razonables de lo que ha sido hasta entonces, de lo que ha sido hasta antes de hace 4 años. Y no sabemos en qué se podría convertir un perfil como él, y no tenemos la certeza de que pueda ser leal o no a un determinado proyecto político. Es complejo. Y las decisiones tipo ajedrez me parece que también son complicadas. Pero yo no olvido y no menosprecio el escenario real, y lo pongo a cuento porque tenemos ahorita el escenario real de la futura ratificación de la fiscal Ernestina, que yo sí sé, ahí sí, como defensora de las mujeres, que lo mejor para las mujeres de la Ciudad de México es que se ratifique, y me consta en los hechos. Pero tienen puestos un montón de mecanismos, trampas, grillas, etcétera, para que eso no ocurra. Y eso tiene que ver con su fuerza numérica, con la fuerza numérica que consiguieron en el 2021 y que han ido perdiendo, pero que todavía tienen. Entonces, esos son escenarios reales que no se resuelven con pragmatismos, sino a veces se resuelven eligiendo entre inconvenientes. Entonces, nada más es para complejizar, insisto, no estoy diciendo que sea una buena o mala decisión, quizás me falta distancia para mirarlo. Nada más creo que no se resuelve diciendo es pragmatismo o es una traición a la izquierda, es más complejo. Bueno, pues ahora sí que por alusiones personales, como dicen, ya que te referiste a lo que yo había planteado, a mí sí me parece que lo que está sucediendo con Omar García Harfuch es terriblemente demoledor para la izquierda partidista y particularmente para la ciudadanía progresista de la Ciudad de México. No es necesario esperar demasiado tiempo para ver el perfil de lo que políticamente significa García Harfuch. No tiene definición ideológica, no tiene militancia política, no tiene base social, tiene relaciones con los peores ejemplares del periodismo convencional anti-4T, tiene relaciones con las alturas de los poderes políticos y económicos de la Ciudad de México, y fue durante 20 meses antes de la tragedia de Iguala, fue el jefe de la Policía Federal y no pudo enterarse del dinero, la corrupción, el contubernio que se dio ahí y que desembocó en un momento en el cual dice, yo en ese momento no estaba, no, en ese momento no, pero estuvo 20 meses antes como jefe de la Policía Federal y luego fue premiado para ser director de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal. Y él sucedió, él entró en lugar de Tomás Herón de Lucio. Él entró como director de la Agencia de Investigación Criminal 2 años después de Iguala. No creo que haya sido por un rechazo, un castigo o una repelencia del grupo de poder que en aquel tiempo estaba, que era el de Peña Nieto, y de los primos Cervantes, Humberto Castillejos, Alfredo Cervantes y el procurador Raúl Cervantes Andrade. Y así terminó 2018 como director de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno de Peña Nieto. Entonces me parece a mí que ahí sí hay una severa, se necesita una crítica a fondo y es lo que creo. Eso Bueno, Claro, sí, pues sí. Horacio. Bueno, Horacio. sí, mira, como si no hubiera, y por eso yo sí me refiero a un pragmatismo también, o más bien a una, bueno, ¿qué mueve a quien haya hecho este dedazo? Porque todo el mundo en Morena, me consta porque estuvimos ahí Fernando y yo, Fernando Rivera y yo estuvimos hace 2 días en el monumento con Clara Brugada. Y todo es un rumor generalizado que es una imposición, que es ya
ahí va a estar y no se va a mover y él va a ser. Cuando en una comunidad se habla así de eso, es por eso que estoy tan desolado, podríamos decir. Cuando oyes eso de gente que está inmersa en el partido, no voy a decir quiénes me lo dijeron, pero bueno, lo oí de mucha gente, híjole, es que sí te da, de veras, o a mí me dio verdaderamente muy mala espina, como si no existieran perfiles como el de Clara Brugada, o sea, como si no fuera obvio y totalmente procedente, como un engranaje perfecto de congruencia que después de Claudia Sheinbaum sea Clara Brugada quien enarbole esta 4T, ¿no? Como le llamen ahora las precandidaturas y sea la candidata, porque finalmente es ella la que tiene el gran apoyo y me baso además en todo lo que he escuchado de gente de muchas clases sociales diversas, ¿eh? No nada más de la clase trabajadora. Y también, si vemos una encuesta muy significativa, que fue chiquita y fue en cuestión de redes sociales con los periodistas, el viernes pasado, después de este programa, ellos le hicieron una entrevista, la primera entrevista que dio Omar García Harfuch. No, eso fue el jueves. Me parece, y la encuesta salió, y creo que lo comenté aquí también. O sea, hoy por hoy ve uno esa encuesta en Telegram de los periodistas y ve uno una mayoría abrumadora que está apoyando a Clara Brugada. En segundo lugar, acababa de salir López Gatell ese día como posible precandidato, y luego Harfuch en tercer lugar. O sea, las cosas están muy claras. Entonces, y creo que en ese sentido no podemos negar que si hay una imposición o si hay algo como un dedazo, debe ser destapado y de veras, debe ser clarificado, porque no es que estemos con Clara o con Hugo López Gatell y no estemos con Omar, o sea, y no es que ahorita, porque en el chat estaba leyendo, es que a ustedes ya los decepcionó Claudia, no es una decepción de Claudia, o sea, Claudia es Claudia y ya, y ojalá que sea la próxima presidenta de México, eso lo queremos todos, sí, pero estamos hablando de la Ciudad de México y de un perfil que, como tú dices, con los antecedentes que mostró García Harfuch esta semana, la conferencia de prensa de Encinas, pues dices, híjole, es que yo mismo por pundonor y decencia me quitaba de esa candidatura. ¿Para qué la quiero si ya estoy pero tan golpeado? Y no en un sentido de que o sea, sé yo, el novio o no de Nifa Salinas, o lo que quieran y mandes, no es por eso, es que por pundonor y decencia yo no podría estar con esos antecedentes, aunque yo sea total y absolutamente inocente de todo lo que se me dice, que yo no me haya enterado de nada en esas juntas a las que fui, ni aunque no hubiera sido el jefe de la Policía Federal en Guerrero todos esos meses anteriores a Ayotzinapa, por lo menos agarro el micrófono y doy una conferencia de prensa y sí, digo todo lo que sé. Si soy tan inocente, digo todo lo que sé en el momento en el que está habiendo tantas dudas sobre mi trayectoria. Digo, a ver, señores, yo me enteré de esto y esto y esto y esto, y esto dijo bla, 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 y esto, y el indiciado tiene que ser Peña Nieto, y el indiciado tiene que ser Osorio Chong, y vámonos de aquí. Y yo soy inocente y a ver que se me demuestre que yo tuve que ver. Entonces, no sé, no lo hace, yo lo haría, porque la vida pública es cada vez más pública, yo sí, como García Harfuch, seguro que lo haría. Entonces, ahora sí, ya tienes como un camino más allanado para ser un precandidato a la jefatura de gobierno de esta ciudad, que no es fácil, ¿eh? Y menos no teniendo esa carrera de gobernabilidad, de gobernanza que tiene Clara Brugada, ¿no? Bien, Horacio. Fernando Rivera, si quieres algo más sobre este tema, tú, Ana Francis, No, te ya, veías. sácanos de aquí, sácanos de Sácanos de aquí, aquí, sí, Julio. sí, sí, ya. Bueno, vamos Sí, a un ya, tema menos espinoso. ¿Qué opinas menos espinoso. menos espinoso? ¿Qué opinas del tema relacionado con la postura del gobierno federal respecto a Ayotzinapa? Lo que Ese era el es menos es espinoso. el menos espinoso, es el menos espinoso. Espérate, no Pero es que, huyas, cobarde, que te pero es que toca. tenemos que hablar de eso. Lo que ha dicho el gobierno federal, los señalamientos adversos contra Omar Gómez Trejo, el exfiscal especial, que desde mi punto de vista fue una pieza fundamental para ir avanzando en la investigación, el reportaje de John Gibler, que relata cómo se dinamitó toda esta investigación, son temas que tenemos que abordar. Fernando, ¿qué opinas? No, sin duda hay que abordarlos.
pues me parece un momento muy complicado en el largo peregrinar, tanto de las autoridades, los periodistas, los investigadores y los familiares de estos muchachos. Esto metido en el contexto electoral también, donde hay un montón de gente lucrando, invirtiéndole lana a que esto siga generando una gran incomodidad. Y bueno, vaya que la sigue generando. Yo escuchaba, no sé, recuerdo si ayer o hoy al presidente diciendo, bueno, pues aunque no nos crean, nosotros ya mostramos todo, ya entregamos todo lo que había que entregar. Pues sí, el gran problema, lo reconoce él, es que si hay un sector más allá del sector cotidianamente crítico y denostador del presidente, si hay un sector más amplio que no está creyendo que todo está sobre la mesa, pues ahora sí que el pueblo es sabio, ¿no? No hay, creo que falta certidumbre. Y también creo que ha pasado algo, amigos, muy interesante, que es que conforme la investigación en este sexenio ha abierto algunas puertas o ha revelado algunas zonas oscuras, esas mismas zonas han abierto nuevas inquietudes, nuevas dudas, y creo que el tema de Omar Cruz Trejo es una de esas nuevas vetas que surgen a la mitad del camino y que creo que pues necesitamos saber por qué este grupo encabezado por él se rebeló, por qué salieron, qué pasó ahí en esos días. Yo creo que el trabajo de personas como John Gibler, pues me parece un trabajo impecable y que ha sido constante y cotidiano desde hace mucho tiempo, pero pues sí me preocupa los planteamientos que se están haciendo. Ahora, también entendamos que hablar de todas las comunicaciones que se hacen desde un gobierno y más en temas tan delicados requieren un manejo político. O sea, es decir, un manejo político de las cosas, a mi entender, no necesariamente tiene que ser un manejo ilegal o un manejo turbio como el manejo político que hizo el gobierno de Peña Nieto con este tema. Yo creo que por supuesto que hay un manejo político del tema. Lo que me preocupa es que ese manejo político implique dejar esas zonas reservadas, dejar ese margen al escepticismo de la gente, porque bueno, pues hay que reconocer que si algo tiene la palabra del presidente López Obrador es que la creen muchas personas o la creemos muchas personas. Pero bueno, esa fe tiene ciertas zonas limítrofes o zonas fronterizas donde, pues incluso mucha gente que apoyamos este movimiento, seguimos arrastrando dudas muy severas. Y lo que te decía hace rato, el tener que lidiar con la desazón, con la impotencia de que este tema parezca que de pronto se entrampa de manera que ya no va a avanzar más. Creo que nos preocupa a todos y preocupa también pues el descarado y perverso uso político que se le sigue dando a la tragedia a 9 años de que sucedió. Bien, Fernando. Ana Francis, en la manifestación, en la marcha que hubo el 26 de septiembre, una de las mantas o pancartas que más fueron fotografiadas fue una que decía, donde gobierna general, no manda presidente. Y es parte de una percepción en la cual pareciera que no se ha podido superar la fuerza, el poder militar que sigue impidiendo que se conozca lo que ha sido precisado con toda oportunidad por el GIEI y por los propios familiares y abogados de los 43. ¿Qué opinas, Ana Francis? Supongo que comparto la percepción, es decir, también de eso hablábamos la semana pasada, que el ejército nos debe y nos debe un montón de información. Yo tengo una sensación, o sea, ¿cómo me siento? Me siento con pantanosa, pues, ¿no? Con todo es un pantano, ¿no? No terminamos de saber lo que tendríamos que saber. Ay, y da mucha desesperación porque de pronto empezamos a llegar a esos límites en donde dices, híjole, de verdad es que nunca vamos a saber, o sea, de verdad nunca vamos a poder tener una narrativa de los hechos medianamente lógica, que nos suene, o sea, que tenga sentido común y que nos suene medianamente lógica, y que los padres y madres puedan tener una pista de, ¿no? O sea, que puedan tener la certeza de qué pasó con sus hijos. Es una tragedia como Antígona, Julio. Es como eh, no poder enterrar a sus muertos. Es una tragedia. Y es decir, pues también en muchas ocasiones hemos hablado de dónde está el poder.
El presidente tiene muchísimo poder, el poder de la legitimidad, el poder del voto popular y un montón de poder, pero no tiene todo el poder. El ejército tiene mucho poder. Ahora, ¿qué parte del ejército, digamos, quiénes son? ¿Cuál es el poder que tienen? Buena parte de su poder justamente se basa en la secrecía, pues, ¿no? ¿Qué otros poderes? Sin duda, bueno, lo que ya sabemos del poder económico, del poder judicial, etcétera. En este tema probablemente el ejército tenga más poder que el presidente y eso es terrible. No te podría decir si en todos los temas, pues, ¿no? Pero la sensación que tenemos todo el mundo es esa. Y de todos modos veo las caras de Alejandro Encinas y veo, ¿no? Todo el esfuerzo. Y sin duda, bueno, sin dejar de reconocer toda la gente que está en la cárcel, etcétera, pero no terminamos de saber. Y también hay una parte de ese pantano que es provocado por toda la gente que se trepa Ujú. y que hace leña, pues, y que hace leña y que son una mierda, son una mierda. Ahora, Entonces, híjole, ¿no? O sea, pantano, pantano, si una palabra representa lo que pienso ahorita es pantano, pantano desesperante. Horacio, los chats y las redes sociales pues están pobladas de gente que de manera natural, genuina, legítima, expresa su opinión desde uno u otro flanco de la ideología. Está bien, hay gente naturalmente crítica de uno u otra postura, pero también hay una corriente enorme pues de voces que parecen dispuestas, programadas, organizadas para confrontar a uno u otro bando. Te lo comento porque posturas como las que estamos aquí planteando y analizando suelen generar una reacción muy adversa de quienes acusan a quienes tenemos esta postura de crítica o autocrítica, decir, le están haciendo el juego a la derecha, son traidores, ya los compraron, ya los vendieron, y una serie de argumentaciones que son sobre todo ofensivas de un ejercicio de autocrítica. Lo veo también en este momento respecto a ti, Horacio, que dicen, bueno, ¿por qué Horacio que está diciendo ese tipo de cosas? ¿Cómo enfrentar y cómo salir adelante de estas corrientes del pantano también, como dice Ana Francis, de ese pantano en el cual nos están metiendo muchos, Horacio? La cosa es que ninguno de nosotros cuatro va a dejar de ser de izquierda nunca en la vida. Eso debemos ponerlo como principio y se lo digo al público. O sea, yo jamás voy a concordar con un gobierno o con una ideología de derecha porque no puedo, por mi condición de ser humano, de libre pensador, de ateo, de gay, de músico, de intelectual, lo que quieran y manden. O sea, no puedo yo confluir con una derecha. Bueno, número uno. Número dos. Cuando estás gobernado por un partido con el que, o por un gobernante como López Obrador, con el que siempre soñaste en tu país, ¿no? Yo soñé con Cárdenas, yo soñé con Rosario Ibarra, no se nos hizo, bueno, vinieron más sexenios en los cuales tuvimos que lidiar o que cargar con una derecha, a veces hecha al centro, a veces, bueno, pero siempre neoliberal y siempre finalmente, aunque propugnaba por los derechos humanos, bueno, todo era una gran tomada de pelo en ese sentido, tuvimos que tragarnos el cuento, tuvimos que tragar saliva, esperar otros 6 años y otros 6 años y otros 6 años hasta que se nos hizo. Pero no por eso, o sea, no por avalar el trabajo de un gran estadista y de un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se lo ganó a pulso. O sea, si tiene 80% o 70%, o según Morning Consult, tiene el 67%, lo anunció ayer López Obrador en la mañanera, si tiene esa popularidad es por algo. O sea, no, el señor no se hace tonto, el señor es un político colmilludo, listo, inteligente, y como lo dije la semana pasada, sí, a pesar de que tiene esa popularidad y ese cariño y ese charm de con el pueblo y que estamos con él en todas las buenas y también deberíamos estar con él en las malas en ese sentido, tiene a un gran porcentaje de la gente con poder, que estoy hablando, y lo dije la semana pasada, al poder judicial, a la gran mayoría de los empresarios, al poder mediático, corporativo, y a los ricos de México, a muchos de los ricos que, aunque saben muy bien que no están perdiendo y no pierden nada, pero lo único que quieren es seguir no pagando impuestos o seguir con sus privilegios de antes, pero siguen siendo igual de ricos, no se les va a acabar en cientos de años su dinero.
los tiene todos esos en contra. Ahora, no se pudo haber echado el ejército en contra tan rápido, ¿no? O pidiéndole esta rendición de cuentas, porque además el ejército, y me van a perdonar el ejército, pero creo que concordará la mayoría de la gente conmigo, el ejército es una institución que está igual de permeada por la corrupción, por el ostracismo y sobre todo por una gran secrecía. Y de veras es un clan cerrado que nunca ha ventilado nada porque nunca se lo han pedido. Por eso, o sea, en este sexenio, yo estoy seguro, Ayotzinapa no se arregla, no se esclarece. No se esclarece, por desgracia, para todos nosotros, para toda nuestra exasperación y desesperación, como lo dijo bien Ana Francis hace un momento, no se arregla, pero por lo menos va a sentar un precedente que en la Secretaría de la Defensa no puede seguir así. Yo creo que también debería haber una reforma con el próximo o la próxima presidenta de la Secretaría de Defensa, si quieren seguir enarbolando que somos de izquierda. Si no, pues vamos a seguir siendo una simulación. No, no somos una simulación de izquierda, no, porque hemos visto beneficios sociales, beneficios políticos, beneficios en la mentalidad del mexicano, hasta en la alimentación, vamos, hemos visto ya muchas aperturas de ojo. Nadie niega eso, al contrario, lo ponderamos, pero por eso lastima más. Es como si te casas con el hombre o la mujer ideal y es perfecto durante años enteros, pero te das cuenta que tiene un pasado, tiene un presente o tiene otra familia y dices, puta, o sea, dices, no, no puede ser, espérame, ¿es otra familia real o es una fer o es, a ver, o sea, te estás enterando de cosas, estás viendo cosas que no te gustan dentro de un mismo, no del presidente, sino dentro del mismo sistema, el cual seguimos cargando con el lastre mexicano de corrupción anquilosada en instituciones, de secrecía en la Secretaría de la Defensa. Es decir, o sea, México no va a cambiar en 6 años, no, pero en un momento dado podemos sentar las bases ya para que esto no vuelva a pasar y no vuelva a suceder, con todo lo que le han esclarecido al caso Ayotzinapa y los dimes y diretes de unos en contra otros y con toda esto patético que no se puede llegar a saber la verdad cuando en verdad, y toda la impotencia, también imagínense la impotencia de López Obrador, un gobierno como el de Israel, hombre, que no le quiere entregar a esta pieza clave que es Tomás Herón, dices, híjole, o sea, es que el presidente no se puede ya parar de pestañas, ni puede ya amenazar al gobierno de Israel, ¿con qué lo va a amenazar o de qué, no? Entonces debe ser también para él exasperante estar dentro de un papel que él representa muy bien y que él es ese papel, es ese paladín de la democracia cuando verdaderamente no lo puede hacer. Claro. Bien, Horacio. Julio, Sí, te puedo Ana hacer una Francis, pregunta. la O que sea, tú digas. si tuvieras que poner como en escalones, ¿qué poder es más poderoso de los evidentes? ¿Qué pondrías? O sea, ¿qué consideraciones está teniendo el presidente? El poder militar, en primer lugar, el poder empresarial, en segundo y casi muy pegadito al primero. Tercer lugar, la derecha, particularmente el clero. Y creo que hay un cuarto poder que es negativo, pero es el de la omisión ciudadana. O sea, es un poder también definitorio de la acción política. O sea, la falta de una suficiente participación y crítica de la ciudadanía, creo que también es un poder negativo que también influye en la toma de decisiones, Ana ¿Y Francis. dónde pondrías al presidente en esos poderes? Pondría al presidente, a todos los O sea, presidentes, sí, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero digamos, teóricamente. 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 En México nunca se ha podido separar al ejército, a las élites del ejército, nunca han podido estar bajo el escrutinio y la intervención real del poder civil. Siempre toda esta historia de respaldo y respeto al poder civil es siempre y cuando no te metas en mi terreno, no indagues mis gastos, no interfieras en mi sistema de elaboración de los mandos. Y entonces, sí, el presidente dice el ejército es pueblo uniformado, sí, la base, la tropa, pero arriba no son pueblo uniformado. E históricamente los altos mandos de las Fuerzas Armadas mexicanas han estado coludidos con el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el manejo y la administración de una serie de negocios oscuros y han intentado tener el poder político y nunca lo habían llegado a tener tan fuerte como ahora, ni tanta presencia corruptora en negocios de administración pública como ahora. El poder corrompe, se dice con frecuencia, y si le das a los militares el poder de los negocios, de la administración, de aduanas, de aeropuertos, de una serie de cosas, simplemente abres una puerta que de por sí ya existía relacionada con la corrupción. Eso creo. Bien, pues
Antes de que nos vayamos a la parte final de esta, es que resulta muy complicado, yo entiendo y comparto esa sensación de desolación, a veces de enojo que a mí a veces digo, bueno, ¿cómo es posible que estemos en una situación como ahora, en la cual de pronto en una coyuntura política y electoral tan importante se estén cometiendo tantos errores desde mi punto de vista? Pero bueno, ya nos pusimos aquí muy solemnes y yo creo que hay que ir adelante y por eso, antes de que nos vayamos despidiendo, ¿qué le parece a don Fernando Rivera Calderón esta fotografía que vamos a ver de Alito Moreno? Digo, es que, mira. Ay, ¿ves? ¿Ves, Julio? ¿Por qué no empezaste por ahí? Ustedes siempre me ven en chinga, dice Alejandro Moreno, pero en algún momento tengo que dormir. Y él, ahí está, Alito Superjetón, como siempre. ¿Cómo ven? ¿En Se dónde nos olvida, está? pues quién sabe, en ¿Algún alguna sillón que lo camioneta, un pescó? sillón, algo así, suena Ah, como es como camioneta, ¿verdad? Porque Sí, así sí, como, tiene su sí. cinturón. La Sí. imagen de todas formas es perfectamente recortable, Julio, y si lo pones sobre una banqueta, va a ser mucho más creíble, ¿no? Ajá. O sobre una banca de un parque, o en los brazos de la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Se me ocurren tantas formas de mirar, porque no parece un bebé dormidito, parece más bien un señor que se le pasaron los tragos de poder, ¿no? Así es, así es. Ana Francis, ¿cómo ves esta figura simbólica? Que después de todo, pues es un superviviente político, ahí sigue haciendo, diciendo y demás cosas, Ana Francis. Ay, pues es que este señor Alito, ¿cómo nos entretiene, Julio? Sí. Porque, o sea, pues cómo se ha empeñado, ¿no? Cómo se ha empeñado en destruir todo lo que toca, el rey Midas a la inversa. Pues cómo lo veo, Julio, pues como se ve el PRI, como se ven estos así, Ajá. pedos tirados, o sea, ajá. Con el perdón de mi francés, pero ese respeto me Oye, evoca. Ana Francis, fíjate, parte de lo que dices, el entusiasmo que tú dices por la discusión y por el ánimo analítico y de discusión que se da polémico en la izquierda, digamos, y del otro lado, a veces digo, el otro día tuve una mesa con periodistas, con analistas, y dije, oigan, hablemos algo de Xóchitl Gálvez, porque ya nadie se quiere acordar de ella, ya nadie No, plantea nada. yo sí puedo decir obviamente no podemos más que mencionar su planteamiento, o sea, sí quiere despenalizar el aborto, pero ¿no? Sí, sí, sí. Pues que ayer la pescaron y obvio, pues qué va a decir. Te digo, tiene la misma congruencia que tiene este vaso de agua. Quizás este vaso de agua tenga seguro más transparencia, pero tiene la misma congruencia que mi chancla. Entonces, pues es que eso es. Entonces ya, dices tu chiste, tiene la misma congruencia que mi chancla. Ja, ja, ja. Fin del tema, se acabó. ¿Qué más le discutimos, Julio? No hay nada, es así de... Suena el aire así. Oye, Aburridísimo. en realidad, Fernando. Xochitl Gálvez, viéndola en esta declaración de no principios, me recordó mucho, siento que hizo un Groucho Marx involuntario, Sí, porque sí. Groucho Marx tenía una de sus grandes frases humorísticas, era, aquí están mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo otros, ¿no? Otros, exacto. Retratando al que da bien, al que en todos lados se acomoda, al que da El la bailo al mejor son que me toquen, ¿no? el que te Exacto, dicen lo que exacto. quieres escuchar. Entonces, bueno, me parece un retrato así maravilloso. Como todos Pintadito. cada estampa que nos regala Xochitl es un autorretrato de sus no Pero principios, de fíjense su un poco. volubilidad. Oye, Julio, y la gran estampa de la semana, desde mi perspectiva, es el hociconazo de Fox, antisemita, que bueno, Sí, es así sí, como de, sí. ¿no? Como Sí, de, así o es. sea, Así. porque es su Bueno, self, es su ser y es el ser de toda esta gente, pues. Eso es lo que realmente piensan, ese pensamiento retrógrada, oscuro. no, pero mira, Tres, ya no, ya tres ni es. tequilitas y tres tequilitas y escupen, pues, ¿no? Ya ni es oscuro, no, ya ni es oscuro, es demencial. O sea, a él le podrían decir, bueno, ¿cómo dijo judía y extranjera, no? Judía y extranjera, Sí, yo le diré en alemán y investiguenlo. En Holanda les decían, en la posguerra les decían a los alemanes, o ya en la misma guerra les decían Schweinhund, Schwein y Hund a la vez. A Fox le diría, pero será un Schweinhund o lo que quieran,
pero es una gente totalmente ya, que ya no hay que hacerle caso, porque en verdad eso que dices, o sea, para venir de un expresidente con la investidura que tuvo, aparentemente, que no es nada de investidura, pero es una gente que en verdad, si hoy piensa como pues sí, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero con la Ujú, investidura que tuvo se la cuidaban, pues, ¿no? Le cuidaban ujú. y la que decidía era la siniestra mujer que tiene. Bueno, independientemente de eso, no hay que, o sea, en verdad es tan irrelevante como lo es ya este video que acaba de sacar Xochitl Gálvez en Estados Unidos con la campesina recogiendo fresas. ¿Ustedes creen que ella las haya recogido? O con la gente esperándola ahí en el aeropuerto, y con las cartulinas todas de diferente color, pero con la misma letra, con el mismo tipo de letra. O sea, dices, no, 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 o sea, qué manifestaciones tan espontáneas. En fin, Ujú. ya ni vale la pena porque Xochitl ya perdió muchísimo. Alito y esa foto son realmente es una son muestras de que la oposición está de veras en una decadencia que ya no saben ni qué decir y ahorita pues se van a seguir montando en lo de García Harfuch para poder impulsarlo precisamente para darle en la torre a Morena, que es lo único que quieren, seguirle dando en la torre a López Obrador. Y bueno, no sé, como que la oposición cada vez la veo más de juguete realmente, como más dormida, así como este hombre lo vimos en Trae ese, en corbata, ese ¿verdad? sillón. Sí, sí, trae Sigue con la corbata, pero corbata puesta. la oposición No, es es, que me la llama oposición mucho es la atención que mínima. traiga la corbata puesta, porque ¿por qué se la dejó? Realmente esa me parece la pregunta más interesante. ¿Por qué se dejaría la corbata puesta? Porque te la quitas, ¿no es incómodo? Digo, no sé, les pregunto. Pues es Ustedes que que se ve que usan trae corbata la diario. soga al cuello, trae la soga Sí, al cuello, Ana. sí, sí. Así es. Bien, pues ya vamos como a la parte final del programa. Déjenme poner lo que ha puesto por aquí Daniel Robles Aro. Dice, mi galleta de la suerte dice que nuestro presidente tiene un secreto que saldrá a la luz cuando su misión termine. Bueno, pues con una galleta de la suerte positiva de Daniel Robles Aro, vamos a ir cerrando. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Pues nada, insistir en el tema de Horacio. Creo que si bien Fox es un cartucho quemado de la derecha, aunque lo pongan a hacer comerciales ahí, lo maquillen y lo photoshopeen, y aunque él sea un personaje desquiciado y relevante, el discurso de odio que está promoviendo de manera ya cotidiana y constante no es nada irrelevante y no es para dejarlo pasar. Yo creo que sí, el personaje sin duda y la atención que a veces se le presta a este tipo, pues es hasta insultante, sobre todo que lo tomen como un estandarte de alguien que gobernó bien cuando recordamos su gobierno como uno de los peores fiascos en la historia moderna de México. Pero aguas con el discurso de odio, sea antisemita, sea de un discurso racial, sea un discurso de homófobo, es muy peligroso. No, no es para dejarlo pasar, es para señalarlo con contundencia, es para no permitir pasar este discurso, porque si de por sí el debate político está turbio y pantanoso y no todos somos esas aves del poema que cruzan el pantano y su plumaje no se mancha, meter al debate político el tema el origen racial y de tu religión, Ujú. híjole, me parece que es jugar ya. Ahora sí que dejémosle eso nomás a Verástegui, ¿no? Y a los Sí. loquillos de la ultraderecha, pero creo que haría muy mal, bueno, no me sorprendería, pero haría muy mal el equipo de Xochitl Gálvez de seguirle dando el micrófono a Vicente Fox para que le haga campaña, ¿no? En realidad se está rodeando de pura gente que podríamos ponerle un letrero arriba que diga no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, ninguno de todos Claro. los políticos que han requerido en los últimos tiempos, me queda claro que ninguno de ellos le va a ayudar, al contrario, le van a ayudar Ujú. a hundirse más. Claro. Bien, Ana Francis Moore, quedan 2 minutitos antes de despedir para el canal 22. Postrecito, por favor. Oigan, es que el día de mañana hay esta ópera en Bellas Artes. Ay, Cuitláhuac. sí, Cuitlahuatzin, que es esta ópera que se produjo en Iztapalapa y que el otro día Sabina Berman escribió sobre ella y sobre la música, que estaba muy interesante y tal. Y yo no voy a poder ir, entonces esta es una recomendación de envidia, porque sí me da envidia, porque sí quería ir. Es mañana a las 6:30 en Bellas Artes. La verdad es que yo sí iría, pues, ¿no?
parte de toda la serie de genialidades que han ido ocurriendo en Iztapalapa que vale la pena ver. Se las recomiendo. Muy bien, gracias Ana Francis. Horacio, 1:20 para un postrecito. Rápidamente, como el chat está cada vez más apasionado y no da tiempo de contestar ni de leer, yo les pido a todos, yo cada sábado y domingo me dedico como una media horita, 3/4 de hora a contestar los mensajes ya en el video que queda de nosotros en tu sitio. ¿A poco? Yo siempre les contesto, sí, les contesto San religiosamente. Horacio. Hay muy buenos comentarios de la gente, pero pues que escriban mejor allá porque el chat se va demasiado rápido, no da tiempo aquí de leer y de escucharlos a ustedes. Yo puedo escuchar y leer sí, y responder cuando no me toca, pero sí, ahorita fue muy rápido, la gente está muy apasionada y de veras, ¿saben qué? Yo creo que una de nuestras obligaciones, y lo digo sin reparo, es tomar en cuenta, como lo hacen Julio, y también lo haces tú, Ana Francis, has respondido varias veces y Fernando también, pero es bien importante para la gente que estemos escuchando sus opiniones, porque en verdad, Julio, lo hiciste ayer tanto en la videocharla estrellada de anoche. Me da mucho gusto, Julio, siempre que menciones los chats del público, pero hay veces que no da tiempo y hay veces que el tiempo apremia y las circunstancias son muy limitantes, ¿no? Entonces, yo siempre les respondo, escriban por allá si ven que no respondí hoy o cualquier observación que quieran hacer, por favor. No insultos, porque pues esos ni contestamos, ¿no? Pero sí es importante que el público se sienta también parte de nosotros, porque nosotros, la Mesa del Más Allá, somos, y ya me lo ha dicho mucha gente, de las más vistas pues en el mismo Canal 22 y en el programa de Julio. Entonces, es importante que seamos muy agradecidos y generosos con el público. Vamos Yo a digo que despedir. contesten los insultos. Vamos a No. despedir el programa Que se armen para los el Canal sillazos. 22. Gracias y seguimos nosotros aquí. Que se armen la bronca, Ana Que se Francis. armen los sillazos, que contesten los insultos, vámonos No. a las mentadas. ¿Para qué seguir hablando si podemos ir a los No. golpes? Ándale, Eso. Horacio, te ves fuertote, ándale. No, yo no quiero. Así No, decían, oye, así decían ¿sí antes, decían Ana, qué? ¿para qué arreglarnos con civilidad si podernos agarrarnos a trancazos? Agarrarnos a los fregadazos. A ver, Horacio, ¿eres el pacifista aquí de esta mesa? Sí, yo nunca le he golpeado a nadie, así, no ¿De quiero. veras? Pero No sí quiero ni tiene, que no. sí tiene pinta, ¿o sí o no, Julio? O sea, si te encuentras a Horacio así de se van a armar los fregadazos y se pone de los de acá, sí te echas para atrás. Yo me pongo atrás Porque de él. nosotros tres, la verdad que No, yo ni una mosca, man. No, no no, tenemos me da pinta terror, de... no. No, yo no. No, soy ¿No? el ser menos violento del mundo, para nada, jamás, nunca. ¿Tú, Fernando, violento o pacífico? Pues yo trato de ser pacífico hasta que ya me recolmaron la paciencia, cosa que no se los recomiendo, porque luego uno se está aguantando los pequeños enojos de la vida y un día explotas y rompes el micrófono. Entonces, Moraleja, no sí, te los aguantes, no te los aguantes, dilos No. en el momento, dilos. ¿Te Mira, contaron? ¿Te contaron? no, claro, todo pues para es afuera, mejor. todo para afuera, todo Es para afuera. claro, es mejor. Yo por eso llevo 24, ayer cumplí 24 años con Arturo por esa razón, porque siempre cuando tenemos un disgusto, un inconveniente o algo que decirnos, en ese momento sí nos podemos enojar o nos podemos nunca levantarnos la voz, pero nos podemos discutir, pero no te quedas con nada. O sea, no te puedes ir a la cama, no te puedes ir de tu casa si llevas algo adentro que no dijiste. Eso sí. ¿Ya ves, Perucho? ¿Ya ves, Perucho? Te Perucho, estoy esa. diciendo. Órale. ¡Carajo! Ana Carajo, Francis, Perucho. de nada más a lo que nos llevó este programa por las galletitas de la suerte, Julio, la lectura del café de las tú empezaste con que sin espinas, no sé qué. Yo creo que los nopales te los comes con espinas, Julio, yo no sé. Tengo O las una tunas, galleta. Julio, temas y no te estoy espinosos. albureando. Y no Sí, te me estoy estás albureando. albureando. No me estás albureando. Sería incapaz. ¿Qué tienes ahí, Fernando? ¿O qué estás Me ahí? Su acabo de galletita, encontrar que la abra, casualmente una que galleta de la la suerte. A ver, ¿qué Ahí nos dice? va a decir el hagamos- destino de la mesa del más allá. Vente, Perucho, Anda. súbete para que atestigues el fenómeno. Ya está A Perucho ver. aquí, interventor de la Fernando. Secretaría de Gobernación. Ahí les Mira va. mis El uñas. señor interventor. Esto va para todos, ¿eh? Es la suerte para todos. Y dice, A ver. many falls... no, espérense. Ganadora. Muchos pasos en falso se toman por quedar separado. ¿Qué hago? Ándale. Ándale. Muchos pasos en falsos se ¿De toman. qué? Se toman por quedar separado. Pero O sea, que no no- sea O sea que sí. albur.
¿no? O sea Sí, que sí. siéntate para que descanses, ¿o qué? Ah, Oh, no sigas, ya descompusiste Perucho todo, se peor. Perdón, Perucho. se apoderó de ¿Cómo mí la ves? Marisol Gacé, se apoderó de mí Hasta, Marisol Gacé. y hasta Perucho se sonrojó, mira, dijo Fernando. Sí, Oye, mira, sí, lo no, pues sí. pobrecito. Oye, una pregunta, Ana Francis, ¿es cierto que la No, bueno, golpearon? pero ¿Sí es cierto que la golpearon? No Teresa manches, Castel, la loca qué esta, le dio horror. un trancazo en su chichi de mi amiga. Ujú, sí, sí. Que Oye, además se prestó esa mujer Castel para ser maniquí en la elección de Alfredo del Mazo, simuló ser candidata independiente, se prestó para toda la bola de no, tranzas no, ahí. no, no, Sí, no, sí, sí. no, no. En fin. Bueno, Ultraderecha. materia nos sigue. Sí, sigamos adelante, que no nos quedemos parados, dice la, Exacto. O la sea, Fernanda. Julio, hay que moverse. Sí, sí, ahí no, hay que seguir adelante. Hizo la Fernandiña. Bueno, Ana Francis, gracias, Horacio, gracias, Fernando Rivera, Gracias. gracias, Perucho, Gracias. 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 Julio Hasta el luego. desespinado, Un gracias. abrazo a El todos. desespinado. Chao. Bye, bye.